Y bueno, vamos a entrar de lleno a la actividad integradora número 5, que tiene de nombre Mi pasado y mi presente educativo. Entonces, en esta actividad tenemos como propósito identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que Prepa en línea se te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que se te vas a enfrentar. En esta actividad número 5, ustedes tienen que hacer una poca de remembranza de cómo les fue en su pasado prácticamente, cómo les fue con el profesor, como estudiante y con sus compañeros en el salón de clases, cómo les calificaban, cómo estudiaban y qué servicio les ofrecía la institución educativa. Y dentro de esta actividad, ustedes tienen prácticamente que identificar como estudiante que es importante conocer cómo construías el aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes de trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto compararás la manera en que aprenderás en prepa en línea CEP con lo que viviste en los estudios de primaria y secundaria. ¿Qué es lo que necesito? Pues van a necesitar conocer prácticamente todos los contenidos de la semana, porque vamos a tener que abordar un poquito de las figuras de apoyo, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluarme, la estructura curricular, la forma de estudio y obviamente el uso de un procesador de textos, que creo que hasta ahorita ya está más o menos dominado. Y pues vamos a contrastar la escuela tradicional con la escuela en línea. Y bueno, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar un documento elaborado en el procesador de textos con dos tablas. Una en donde van a describir cómo aprendieron en la primaria y en la secundaria, y en la segunda tabla cómo vas a o cómo estás aprendiendo en prepa en línea CEP, así como una reflexión final. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Pues ya sabemos, hay que leer las instrucciones con mucha atención y hay que irnos al enlace para poder descargar el documento y dentro de ese documento ya poder desarrollar la actividad, misma que se base en un procesador de textos o en documentos de Google y ahí van a trabajar en el editor de textos también. Y bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pues van a tener que revisar en esta actividad el ejemplo. Una vez que lo revisen, van a tener que poner atención a las preguntas guías y concluyendo esa parte van a tener que analizar y complementar. Entonces, para poder hacer esto, miren, aquí tengo el ejemplo, ya me avancé, pero déjenme ir a la actividad de Word, porque aquí ya la tengo para poderles explicar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo mi actividad integradora número 5, en donde me dice dentro de las instrucciones que en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria y después lo compararás con la manera en que será en prepa en línea C. Para ello, sigue los puntos que se describen a continuación. Lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para complementar tu propia tabla. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de llenado de la información que se requiere sobre de la educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención. Nosotros no vamos a leer todo, vamos a leer dos puntos para que quede muy claro, porque sí me gustaría que siguieran ciertas reglas para que no omitan nada. Ahorita ya estuve evaluando y hay algunos que se les está yendo a contestar algunas preguntas y eso les va a afectar. Recuerden que evaluamos con la rúbrica de evaluación. Entonces, a ver, dice, por ejemplo, este primer punto, voy a pasar a la presentación, y dice, ¿cómo te enseñaban en la primaria? ¿Qué materiales o recursos utilizabas para enseñar tu profesor, obviamente? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Y la respuesta dice en este ejemplo, nos enseñaba en un aula y había un profesor asignado a cada grupo, que impartía todas las materias, apoyado en libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Y en la secundaria, pues aquí nos dice que estudió hace 15 años en la telesecundaria, tuvo un profesor por año que les proyectaba vía satélite programas especiales que duraban como 20 minutos. Después lo explicaba con un libro. El profesor les pedía hacer resúmenes, cuestionarios y resolver más de 15 ejercicios por tema en un cuaderno. Utilizaban un pizarrón y la televisión para que vieran los programas.
y preguntaba si tenían dudas algunos compañeros y levantaban la mano para decir las suyas. Bien, pues miren, aquí si notamos está todo revuelto, no tiene un orden cada pregunta, entonces vamos a ponerlo en orden, ¿de acuerdo? Y dice, ¿cómo te enseñaba? Es la primer parte del párrafo. Primero, ¿cómo me enseñaba? Es la primera pregunta. Nos enseñaba con un aula y había una profesora asignada en cada grupo que te impartía todas las materias. Y en la secundaria, pues nada más es el primer párrafo, en donde dice, estudié hace 15 años en telesecundaria y tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos, después nos explicaba con un libro. Segunda pregunta, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Pues estaba apoyado en libros y actividades. Esa es la respuesta. Y en la secundaria, pues pedía resúmenes, cuestionarios que resolvían con más de 15 ejercicios por tema y utilizaba el pizarrón y la televisión para que vieran los programas. Y la última pregunta, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Pues después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Y en la secundaria me decía, preguntaba si teníamos dudas, algunos compañeros levantaban la mano para que pudieran decir las suyas. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una presentación diferente. Es más fácil para ustedes ubicar que ya contestaron todas las preguntas y también va a ser más sencillo después de que yo lea percatarme que ustedes contestaron todas las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces eso es de mucha importancia. Vamos a continuar. Ejemplo número 2. Aquí en este ejemplo número 2 lo hice aquí en Word. Esta parte es digamos que el documento original y yo lo que hice fue separarlo, ¿de acuerdo? Porque dice, ¿qué actividades realizabas en las clases? Y yo extraigo la primera parte del texto. Solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. Segunda pregunta, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela, entonces quitaría yo el aunque y le vamos a dejar para, ¿de acuerdo? Para exposiciones o maquetas. Si se dan cuenta, esa última parte o esa respuesta de la segunda pregunta es la última que está aquí anotada. Entonces, lo único que hice fue subirla y colocarla enfrente a la pregunta para que cada uno corresponda a la pregunta realizada. Y el tercer punto, las actividades en clase las realizabas con compañeros o de manera individual. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Pues que las hacían en clase y, y las tareas las realizaban de forma individual en la primaria. Y en la secundaria, ¿qué ocurrió? Pues en la secundaria aquí también los textos están invertidos, si se dan cuenta. En la secundaria, ¿cómo realizaba las actividades en clase? Pues las hacía con cuestionarios y resúmenes para que todos los apuntes pasar todos los apuntes a hojas blancas y copiar en los cuadernos todos los ejercicios. La segunda pregunta, ¿cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y tendrá que ser la respuesta. Los profesores nos permitían platicar durante las clases, aunque fuera sobre el tema que se revisara. Y la última pregunta dice, ¿las actividades en clase las realizaba con los compañeros o individualmente? Y la respuesta en la primaria es, las realizábamos de forma individual. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos individual. Y en la secundaria, ¿cómo se hacía? Las actividades siempre se realizaban de forma individual. Entonces, hay mucha diferencia entre esto y esto, pero nada más en formato. Entonces, yo les pediría que respeten esta presentación del formato del documento para que puedan identificar de una forma correcta que ya todo fue contestado. No tienen que corregir, obviamente, el ejemplo. Aquí en el ejemplo viene una guía de cómo tienen que contestar cada uno de los puntos. Pero bueno, pasamos a una segunda parte y vamos a ir a nuestra presentación para que veamos qué es lo que les tengo que decir. Bueno, miren, dice, de acuerdo con el ejemplo, responde las preguntas en cada columna sobre cómo fue tu educación en primaria y secundaria. Ahora, tengo que decir, ya no es un ejemplo, ahora tengo que platicar de mí. Por ejemplo, si yo fuera María y María va a compartir sus experiencias, ¿qué es lo que tendría que decir María? Pues yo les sugiero que vayan contestando
con el mismo texto que está en la frase de la pregunta. ¿Por qué? Porque es más fácil que se venga la idea o que puedan intuir la respuesta. ¿Cómo te enseñaba? El profesor, obviamente. Mi profesor me enseñaba explicando en el pizarrón y además nos ponía dinámicas en los pupitres y tenía a veces quien le apoyara, por ejemplo. Y bueno, ahí tengo que decir cada una de las experiencias, todas son diferentes porque todos aprendimos en etapas de la vida diferente, somos quizás de diferente edad, de diferente periodo que nos tocó vivir, de diferente modalidad de enseñanza, diferentes estilos de enseñanza, entonces todo tiene que ver. Entonces igual, en primaria mi profesor me enseñaba de tal manera y en la secundaria mi profesor me enseñaba de tal manera, ¿de acuerdo? Y después para la segunda pregunta, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? Los materiales que utilizaba mi profesor para enseñar eran gis, hojas de rotafolio, proyector de acetatos, collage, no lo sé, todo lo que el maestro ocupara que ustedes se acuerden, ¿de acuerdo? Igual en la primaria e igual en la secundaria. Obviamente la redacción es diferente, pero debe de ser el mismo sentido la pregunta, más bien la respuesta de la pregunta que se nos está. Y en el tercer punto, dice, ¿cómo se dirigía a los estudiantes? Pues en la primaria se dirigía, pues a lo mejor con más delicadeza porque estaban muy chiquitos, o a lo mejor nos tocó un maestro que era gruñón, o no lo sé, y ahí van a explicarlo. Y en la secundaria, pues tenemos que dar también la misma respuesta. Entonces ahí les estoy colocando la guía para que sepan que frente a cada pregunta coloquen la respuesta, si no coloquen todo de forma consecutiva. Vamos a regresar a nuestro documento de Word. Entonces ya estamos aquí. Y así haríamos, obviamente, para todo, para todas las preguntas. Porque viene, obviamente, cómo fue mi educación en la primaria y en la secundaria, pues con el profesor, mi participación del estudiante en el salón de clases, ¿sí? Cómo era tu salón y cómo estaban distribuidas las bancas, cuántos estudiantes había en el salón. Por favor, cuando contesten todos los apartados, todos, todos, todos. Aquí, ¿qué actividades realizabas en la escuela? Las actividades que yo realizaba en la escuela eran en mi cuaderno o en casa, y las hacía yo de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo interactuabas con los compañeros? Yo interactuaba con los compañeros platicando, participando, trabajando en equipo, con dinámicas de juego, ¿cómo lo hacía yo? Las actividades en clase las realizaban con los compañeros o individual. Pues generalmente era con los compañeros y cuando teníamos que dominar algo, por ejemplo, lectura o eso, pues eran individuales. En la secundaria, pues tienen que hacer lo mismo y bueno, ahí tienen que hacer todas las aportaciones de cada uno de los apartados. En el salón de clases, como estudiante, la forma de evaluar. Aquí otro error que también está ocurriendo en lo que me están mandando. ¿Quién te evaluaba? Pues el profesor. ¿Cómo te evaluaba? Con exámenes bimestrales, con tareas, participaciones, proyectos, bla, bla, bla. ¿Cuándo te evaluaba? Pues cada 2 meses y después un examen final o cada 6 meses, era semestral o no lo sé, ¿de acuerdo? Pero tienen que dar la respuesta a los 3 puntos o a los 2 puntos de cada pregunta, ¿de acuerdo? Las formas de estudio. ¿Qué espacios utilizabas en la escuela o la casa para estudiar? Pues en la escuela era la biblioteca o en la cafetería o en el patio y en la casa, pues no sé, tengo una pequeña área en donde yo, nada más hay trabajo y nadie me interrumpe, no lo sé. O estaba con mis hermanos, no lo sé, no lo sé. Cada quien va a compartir su experiencia, pero en cada punto, por favor, en cada punto tienen que dar su aportación. ¿Qué servicios institucionales había? Pues casi todos tienen servicio médico, tienen biblioteca, tienen cafetería, tienen la parte de los orientadores, etcétera. Entonces, cada quien va a narrar, pues ahora sí que cómo vivió su experiencia. Y de ahí vamos a pasar al último punto, que dice, con base en la información que ha revisado acerca del modelo educativo de prepa en línea, registre el espacio de bachillerato, lo que se solicita en cada fila. ¿Y qué es lo que dice? Déjenme hacer un poquito más grande el texto, ahí está. Y dice, ¿cómo será mi educación en bachillerato de prepa en línea CEP? Con el asesor virtual.
¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? El facilitador me apoyará en mi aprendizaje con sesiones síncronas, dándome retro, publicando avisos e información específica a través del foro, no lo sé. Todo lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han leído, ahí lo pueden colocar, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales o recursos utilizará? Los materiales que recursa son una presentación o el documento con la actividad y se desarrolla, etcétera, etcétera. Ustedes ahí tienen que desglosar. ¿Cómo se comunica contigo? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Cómo me comunico con ustedes? Este correo electrónico, los foros, el mensajero, el chat, etcétera. También tenemos diferentes puntos con los cuales estamos interactuando. Y dice, ahora, participación del estudiante. ¿Qué actividades realizarás? Las actividades que realizaré son, pues tienen cuestionarios, lecturas, actividades integradoras, etcétera. Pero para no estar adivinando, todo de lo que habla aquí, todo está en el desarrollo de esta semana. En los puntos siguientes yo coloqué algunas referencias para que puedan ir directo y de ahí extraigan la información. Porque en lo que yo he calificado hasta este momento me he percatado que dicen, no sé, pero yo creo. No, sí saben porque ya lo platicamos y sí saben porque están en el contenido de la plataforma. Por favor, coloquen todos los detalles. Todo forma parte de su escala evaluativa. Si tienen alguna duda, por favor, colóquenmelo en este momento en el chat para que yo sepa y los pueda yo estar apoyando. ¿De acuerdo? Este es el momento de hablar. No se queden hasta el final porque ya al final ya todos se quieren ir y ya no hay tiempo para poder estar comentando. ¿Ok? Entonces seguimos. Participación del estudiante. Estudiante, ¿cuándo las vas a realizar? Pues está perfectamente señalado todas las semanas, de lunes a domingo, en la semana activa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a contestar, ustedes lo tienen que contestar. ¿Cómo será la interacción con tus compañeros? Pues prácticamente tienen 3 momentos clave. Los foros, el chat durante la sesión síncrona y y a lo mejor mandándose mensajes a través de los contactos de la lista de compañeros. ¿De acuerdo? Así se comunican con sus compañeros. Salón de clases. ¿Cómo está conformado tu grupo? No me digan que no saben, por favor, porque sí saben. Hasta miren, aquí se los anoté en la presentación. ¿Cómo saben a qué equipo pertenecen? Si ustedes se van a la lista de compañeros, ustedes pueden darle aquí clic al equipo, porque en su perfil aparece a qué equipo ustedes pertenecen. Y si no, le dan clic equipo 1 y les aparece todo el listado y ahí va a salir quién está en ese equipo. Equipo 1, equipo 2, equipos 3 y ahí ustedes pueden ver cuántos compañeros conforman el equipo. ¿De acuerdo? Entonces sí saben. Les estoy dando más detalles para que sepan de dónde van a extraer la información. Y cuando ustedes ven ahí el listado, les aparece de dónde son. Aparece el estado y aparece la ciudad. Claro, si ustedes configuraron el perfil. Y si no, pues nada más va a aparecer el nombre. Entonces ya en este momento debería de estar su foto, que todos ya tuvieron que haberla colocado y ya tuvieron que haber configurado, obviamente, todos los elementos para que sepamos quiénes son y de dónde son, ¿ok? Pasamos a la forma de evaluar. ¿Quién te evaluará? El responsable de evaluar es, ya no te digo, como qué rol tengo, ¿de acuerdo? ¿Cómo te evaluará? Uy, son varias cosas. Miren, ahí les puse los iconos en donde ustedes pueden ir y conocer cómo te van a evaluar, quién te va a evaluar y cada cuándo te va a evaluar, que ya también lo comentamos, ¿de acuerdo? Pero miren, así de forma específica para que esté muy claro y ustedes saquen la calificación máxima, porque la actividad de hoy no está muy compleja, ¿de acuerdo? Bueno, de esta semana. Formas de estudio. ¿Qué espacios utilizarás? Los espacios que voy a utilizar para estudiar son el tiempo que le dedico de horas de estudio, son tantas horas, de acuerdo a la semana, al día, no lo sé, ahí ustedes lo van a escribir. ¿Qué actividades realizarás para estudiar? Las actividades que regularmente realizo son, no sé, un resumen, un acordeón, ponerlo en práctica, no lo sé. Hacer el acordeón es una estrategia de estudio, no es para copiar, ¿ok? ¿Qué herramientas de estudio están a tu disposición?
puedes entrar a la plataforma y puedes conocer todos los elementos que están a tu disposición, porque realmente sí hay muchos elementos, hay archivos PDF, hay videos, hay el resumen de la unidad que está hasta la parte inferior del módulo, en fin, toda la información está ahí. Y si no, les estoy colocando unos iconos de referencia. Hay más, pero bueno, no voy a llenar aquí todo de iconos. Servicios institucionales. También hay un icono que dice qué servicios me ofrece Prepa en línea en mi comunidad. Los servicios que ofrece Prepa en línea son control escolar, tutoría, asesoría tecnológica, etcétera, etcétera. Y también hay que colocar. Y por último, van a hacer una reflexión dando respuesta a 2 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia previa, educativa previa, y la que estás viviendo en prepa en línea? La respuesta sería, las diferencias que encuentras, que encuentro entre la experiencia educativa previa y la que estoy viviendo en prepa en línea son tales. Aquí les puse como referencia, porque como dice ahí de 4 a 8 renglones, luego me hacen la letra bien grande y me escriben 2 líneas. Por favor, si no quieren como que estar escribiendo tanto, mínimo de 3 a 4 renglones en Arial 12 o el tipo de letra que quieran entre tamaño 10 y 12. ¿De acuerdo? Ese es el tamaño de texto válido para que no me vayan ahí a hacer trampa y con 5 palabras ya llenaron los 8 renglones o los 4 renglones. Yo les estoy pidiendo 4 y 4 para que sean más o menos los 8 renglones, ¿de acuerdo? Y la última pregunta que dice, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? El reto más importante es, no lo sé, a lo mejor adaptarte a la tecnología, tal vez, pues obtener una calificación determinada, un compromiso personal, no lo sé. Todo eso aquí ustedes me lo van a comentar. Y prácticamente con eso estamos terminando la actividad integradora número 5. Me gustaría saber en este momento si tienen alguna duda. Es el momento de las dudas, por favor. Así que estoy aquí, yo los escucho, por favor. A ver si tienen dudas. Y si no, pues voy a pasar a la parte del cierre de la unidad para ver algunos otros comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la parte de que ya terminaste la actividad, de guardarla con el nombre y la nomenclatura que aquí se señala. ¿De acuerdo? Que son sus apellidos, Hernández González, Juan, Pedro, María. Y la nomenclatura, quiten la palabra Word, por favor, porque eso no forma parte de la nomenclatura. M0, que significa módulo 0, S3, semana 3, actividad A y actividad integradora 5. Y carguen su archivo en la plataforma. Recuerden que tienen que mandar un documento en un procesador de textos, no en otro formato. ¿De acuerdo? Y bueno, no tengo dudas hasta ahorita, así que vamos a continuar. A ver, déjenme